¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción de hoy que corresponde al día 5 de mayo. ¿Pero qué día estamos hoy? Martes 5 de mayo. Sean todos muy bienvenidos a la lectura reacción de hoy, la cual preparamos pues como cada día con mucho cariño para ustedes. Queremos dar la bienvenida también a las personas que acaban de unirse a nuestro fanpage, a cada uno de ellos. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, y aquellas personas pues que se unen a la transmisión en vivo, pues sean todos muy bienvenidos. Como cada mañana vamos a estudiar la lección pues que corresponde al día de hoy, y nosotros pues la estudiamos por primera vez. No sabemos qué contenido tiene, solo sabemos el título porque acabamos de leerlo para poder colocar al vídeo, no más que eso. Así es. Así que sean todos muy bienvenidos, estamos muy felices de tenerles con nosotros a todos ustedes, y a aquellas personas pues que se han unido en las últimas horas, pues bienvenidos y muchas gracias por pasarse por este espacio en Facebook. También recordarles que tenemos presencia en YouTube, así que pueden buscarnos por ahí también si lo desean. ¿Verdad, Mirla? Mi nombre es Kevin. Yo soy Mirla. Estamos muy contentos de transmitir en esta ocasión pues la lección que corresponde a este día. Vamos, Mirla, de una vez. Vamos para allá. Ya tenemos algunas personas, como cada mañana pues está Yul Contreras, que nos acaba de escribir, está? y varias personas que le dan me gusta a la transmisión. Por alguna razón aquí la fuente de los me gusta y de las reacciones no ha cargado, no lo sé por qué, pero cuando usted le dé me gusta pues aparecerá, ya no en el vídeo, pero sí va a aparecer en la transmisión en sí. Así que muy bienvenidos, y empezamos de una vez, la Biblia y la cultura. Vamos allá, Mirla, vamos a darle la lectura respectiva ya. Empecemos. Dice la Biblia y la cultura. Lee Hechos 17, 16 al 32. En Hechos 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto: la filosofía de la cultura griega. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Muy buena pregunta. Vamos a responderla. Vamos a leer estos textos, que son algunos, son varios. Hechos 17, 16 al 32. Vamos allá, abrimos aquí. Hechos 17, 16 al 32. 16 al 32. Vamos para allá, amigo, vamos a leer. Empezamos ya. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Aquí la palabra palabrero no la usamos mucho ya hoy. La palabra sería charlatán, la más adecuada para nuestro tiempo. ¿Listo? Seguimos, Mirla, 19. Y tomándole le trajeron el Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque pues el apóstol Pablo estaba hablando de Jesucristo, algo nuevo, y de un Dios encarnado y de una resurrección, lo cual impactaba más. Exacto. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Exactamente, porque esa era la manera de pensar en la filosofía griega, de que haya pues un sentido intelectual, filosófico de lo que uno dice, y sobre todo que sea un pensamiento novedoso. Nuevo, fresco, ¿no? Fresco, nuevo, muy bien. Sigue leyendo, Mirla. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, ¿ok? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. O sea, a pesar de todo lo que tenían, ellos habían dedicado un altar a un Dios no conocido, ¿no? Sí, y hay que hacer una breve añadido aquí para entenderlo un poquito más, y es que efectivamente muchas muchas culturas en el tiempo bíblico tenían un apego y una adoración al Dios invisible.
¿Por qué? Porque muchos de esos dioses a los cuales ellos adoraban ya habían tomado una forma visible, habían sido muchos de ellos antropomorfizados, algo que Dios no nos lleva o nos pide hacer en las Escrituras. La antropomorfización es más bien una especie de inclinación humana a darle forma humana a los asuntos divinos. Algo, ¿no?, divino para ver, ¿no? Uh-huh. Para palparlo. Entonces estos dioses ya tenían estatuillas, ya tenían templos, el Partenón es uno de los más famosos de ellos, tenían esculturas, etcétera, pero había una inscripción, según dicen al Areópago, ¿verdad? Ajá, déjame revisar nuevamente. Areópago. El Areópago, había la inscripción al Dios no conocido, y este Dios no conocido pues viene a ser el Dios que el apóstol Pablo estaba predicando. O sea, ¿por qué? Porque es un Dios invisible, es un Dios que no está en los elementos de la naturaleza, y es un Dios que no es graficado o llevado a una escultura. Ese es el Dios el cual el apóstol Pablo estaba predicando. Entonces fíjense que él tomó esto y lo usó para poder llegar a ellos. Sí, porque hay que también aclarar que esta es una forma como el apóstol Pablo está encontrando algo en común con personas que no tienen como para romper el mucha hielo cosa y en común. ingresar. Y para poder captar la atención y contactar, porque después de todo en sí mismo no podríamos decir con toda certeza de que estas personas estaban adorando al mismo Dios de la Biblia. Entonces ahí podemos encontrar, entre paréntesis, ¿no? Podemos contar un ejemplo de cómo nosotros podemos iniciar la predicación del Evangelio en un lugar donde no se conoce, y compartir, ¿no? Uh-huh. Tratar de buscar, sí, muy buen paréntesis, tratar de buscar cosas afín con este grupo de personas o con una persona en específico que estemos pues conversando, ¿no? Conversando. Exacto. Tratar de encontrar algo en común para poder ingresar a través de esa cosa en común, ¿no? 25. Así es. Vamos. No, pero el 24 primero. ¿No lo hemos leído? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esta frase, no habita en templo hecho por manos humanas, nos viene muy bien hoy en el tiempo en que estamos viviendo, porque muchas personas van al templo pensando que Dios está ahí. Que solamente está en el templo, y que si no voy al templo no voy a ver a Dios, no lo voy a encontrar. Incluso lo usamos en nuestra forma de hablar de manera probablemente sin mala intención, de decir voy a buscar al Señor, voy a buscar a Dios, voy a encontrarme con Dios en el templo. Entonces este concepto es interesante, ¿no? Porque nos dice que Dios está en todo lugar y que no necesita de un templo físico para encontrarse con Dios. De hecho, apenas empezó la cuarentena, me escribía una persona y me decía, estoy preocupado porque ahora cómo y dónde vamos a buscar a Dios. Cada día. Pensando él que estaba solo en el templo. Y eso no es así, o sea, no podemos limitar a Dios pues en cuatro paredes. Templo. Dios está aquí justo ahora con nosotros, Dios está a través de sus ángeles, por supuesto, Dios está contigo a través de esta transmisión también, ¿ok? Entonces, estas son formas como podemos encontrar a Dios, Mirla, y no en un templo como todo el mundo pensaría, ¿no? Podemos y debemos encontrarnos con Dios en nuestra casa. En todo lugar. Todo lugar. En el templo, ¿para qué está? Para buscar a Dios, pero en unidad con nuestros hermanos, juntos. Exacto. Buscar a Dios. Pasamos el paréntesis entonces. Cierre 25. Paréntesis. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Exactamente. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, ese pensamiento que estaba dando Pablo en ese momento era muy profundo. Muy profundo. Porque respondía muchísimas de las preguntas existenciales de la época, que siempre había en el hombre, parte de la filosofía. Aquí tenemos un apóstol Pablo académico, intelectual, o sea, dando una cátedra a filósofos y a pensadores griegos, porque el apóstol Pablo podía tener esa habilidad, puesto que se habría preparado por muchos años pues a los pies de grandes maestros. Y esto es interesante de aprender, porque no sé cómo actuaríamos cada uno de nosotros si tuviéramos que hablarle a una persona, profesor universitario o a un doctor, no me refiero a doctor médico, sino a un doctor del grado doctoral, ¿no? Que ha pasado por la licenciatura, maestría y el doctorado. Exacto. Que no cree en Dios de momento, ¿no? ¿Cómo uno contactar y abordar? No sé si estaríamos preparados cada uno de nosotros.
Entonces, ese es el sentido, ¿no? Es un texto muy interesante, muy valioso, muy profundo. 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahí le está citando poetas griegos. Está citando gente que los griegos pues conocían y respetaban. Entonces, esto es una lección grande para aquellas personas pues que probablemente todavía tengamos una idea de religión encasillada en 4 paredes, ¿no? No, yo no leo otra cosa que no sea la Biblia. No, yo no estudio otra cosa que no sea la Biblia. Entonces hay que hacer un alto ahí. Hay que tener un poco de cultura general, ¿no? El texto bíblico hay que estudiarlo, por supuesto, hay que profundizarlo como palabra de Dios y hay que leerlo de origen divino, que es lo que estamos aprendiendo durante estas semanas, ¿ok? Pero también tenemos que ocuparnos de las otras disciplinas humanas, del saber humano, tenemos que conocer algo de filosofía también. Para poder saber cómo abordar a las personas que son filósofas, que conocen de esto y que no creen en Dios. Claro, y no solo para usarlo con fines evangelísticos, sino porque hay cosas buenas también en eso. Sí, hay cosas buenas en eso. Hay cosas buenas en el arte, hay cosas buenas en el sonido, en la música, hay cosas buenas que descubrir en la ciencia. Hay muchísimas cosas buenas en la tecnología. Entonces no solo voy a estudiar esto para usarlo como un gancho, como una especie de anzuelo para llegar. Para jalar a las personas. No solo es para eso, sino porque se trata de lo lindo que es vivir. Lo lindo del conocimiento y de llevar una vida pues cada día mejor y cada día centrada también. Con la alegría y la felicidad que da aprender cosas buenas y nuevas. O sea, de hecho, Dios nos hizo seres así, pensantes, ¿no? Para que nuestro conocimiento vaya en aumento, en desarrollo cada día. La palabra de Dios obviamente es autoridad, pero es bueno también conocer un poco de lo que nos rodea. Por eso estamos diciendo, el texto bíblico uno lo lee de manera reflexiva, que proviene y tiene un origen divino. Pero esto no anula que uno no deba conocer otros asuntos más del universo, que son conocimiento humano, que es maravilloso. Después de todo, Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían que conocer el universo y conocer la profundidad de Dios a través de la naturaleza y de la creación. Hacer estudios de gravedad, hacer estudios de física, hacer estudios de sabores, conocer de los colores, animales, conocer los animales. Esa era su labor, que ahora se vio reducida a sobrevivir en el día a día después del pecado. Y solamente trabajar para poder alimentarse. Entonces, nuevamente aquí, llevar una vida equilibrada, una visión equilibrada de las cosas. 29, Mirla. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Muy bien, esto de aquí es claramente... Él está refiriéndose a sus dioses, ¿no? Es claro, sí, y es claramente el concepto de antropomorfización. Antropomorfización viene del griego antropos o anthropos, que significa hombre, humanidad, y morfos, que significa forma. Antropomorfizar viene a significar entonces darle forma a Dios, ¿ok? Forma humana, perdón, darle forma humana a Dios, lo que mucha gente hace, cuando debemos hacer exactamente lo opuesto. Dios es divino, no podemos calificarlo en términos humanos, aunque en las escrituras los profetas y los escritores bíblicos no hayan tenido mejor forma que expresar su encuentro con Dios que de forma humana, ¿ok? Esto no significa que Dios deba ser rebajado a una estatuilla, a una calcomanía, a una imagen, y empezar a rendir culto a estos objetos que no son Dios. Que son objetos hechos por hombre, que están por debajo del hombre, entonces estamos poniendo a Dios debajo de nosotros. También. En cierto sentido. Entonces la antropomorfización es un concepto que debemos ir dejando. Por ejemplo, pensar que Dios es varón, pensar que Dios tiene 2 manos, 2 piernas como nosotros, eso es antropomorfización. Y algunos empiezan a usar textos bíblicos como, pero nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ahí no hay ninguna connotación de ser imagen y semejanza física. Exacto. O sea, atención ahí, ¿no? 30, cerramos paréntesis. Sí, lo que pasa es que el apóstol Pablo es muy profundo él en lo que dice. Y da pie para hablar de muchas cositas. cosas. 30 y el último, ¿no? 32. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, Dios sabe que está pasando, pero Él no pasa eso y te llama al arrepentimiento. Nota que aquí en la predicación del apóstol Pablo, que difiere mucho de la forma de cómo nosotros estamos haciendo evangelio, no está para condenar a las personas que adoran esas estatuillas.
Más bien los llama al Le arrepentimiento. está diciendo, mira, tú que adoras a esas estatuillas, etcétera, pues Dios ha pasado por alto eso. O sea, no está empleando eso como una forma de estás mal y yo estoy bien, como hoy se hace, ¿no? Hoy tenemos pues personas en la iglesia que son completamente intolerantes a ver a alguien poniéndole una velita a un santo. Pero hay que, mira, él lo dice, pasando para todos los tiempos de esta ignorancia. Exactamente, entonces son Porque personas que ignoran que no conocen. Exacto, que es un Dios invisible. Exacto. ¿Ok? Porque para el ser humano pues no le podemos ver. Y aquí no hay una condena de parte del apóstol Pablo, todo lo contrario, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, o sea, que vuelvan de ese camino y empiecen pues a seguir el camino correcto. Pica la nariz. Quiero estornudar. 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí ya se refiere a Jesús. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, y aquí viene la parte fuerte, unos se burlaban, evidentemente, porque es algo extraordinario, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y mira cómo él corta el mensaje, lo deja como todavía como que en la parte más gustosa, más feliz, más deseable, ¿no? Para saber que sigue. Ahí lo deja y se va de medio de ellos. Claro, pero en realidad, según el texto, a mí me parece, por el sentido que tiene, se va porque ellos le terminan rechazando de cierto modo. Solo que el siguiente versículo le dice que algunos creyeron, el 34. Pero dice, aquí, mira, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Es, y otros con ellos lo buscaron. Pero algunos. O sea que la mayoría, pues, en el momento en que les habló el apóstol Pablo de la resurrección, simplemente pues dijeron, oye, esto no es posible. Nosotros te llamamos ya otro día para que vengas a... La clásica, no, yo te llamo, no te preocupes. Eso de yo te llamo es algo increíble, pues, imagínate. Es algo que probablemente les superaba a la filosofía griega, porque ningún dios que yo sepa del panteón griego ha tenido pues, vamos a decir, ha hecho algo como esto. Se ha encarnado y ha terminado muriendo y resucitando. Esto pues nos muestra que el Dios bíblico es infinitamente superior a los conceptos de divinidades que tenían pues los griegos, la mitología griega. Qué interesante lectura. Muy interesante, muy interesante. Vamos a la pregunta, a ver, dice, ¿cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? O sea, claro, porque el apóstol Pablo aquí le está hablando a personas que emplean un lenguaje, el griego clásico, puramente filosófico y que están embebidos de muchos sofismas, de muchas formas de interpretar el universo. Y para el tiempo del apóstol Pablo la filosofía dualista como tal ya existía, porque es platónica, ¿no? El dualismo viene a ser pues la postura filosófica que consiste en creer que hay una realidad atemporal, además que esta realidad nuestra. Realidad temporal viene a ser esto, la materia, las cosas que perecen, las cosas que vemos, que palpamos nosotros mismos. Y una realidad espiritual, podemos decir, atemporal, que es eterna. En esa realidad pues estarían los dioses griegos y nosotros permanecemos en esta realidad pues humana, mortal, pecadora. Y hemos heredado en cierto sentido parte de eso, nosotros hasta hoy día podemos verlo. Hasta hoy día podemos verlo, que mucha gente piensa que es así. Pero este pensamiento es griego, y aquí tenemos al apóstol Pablo, quien tiene un pensamiento judío, un pensamiento netamente bíblico de nacimiento, y está transmitiéndoles y está pudiendo hablar de tú a tú con sofistas y filósofos griegos, y les está poniendo en una situación interesante, ¿no? Y en medio de ese contexto termina el apóstol Pablo diciendo algo que les supera ampliamente a ellos y que por lo tanto rechazan, ¿no? Pero algunos sí lograron aceptar, así que es difícil. Algunos, sí. Es un poco complicado, difícil de no poder llegarse a una cultura, ¿no? Con un nuevo mensaje. No siempre uno va a tener éxito al principio, pero habrán personas que aceptarán, ¿no? Ahora, el hecho de que algunos en el contexto del apóstol Pablo le hayan terminado buscando a él para escuchar más, es algo muy grande. Es un logro gigantesco. En ese contexto de filosofía. Gigantesco. Y esos filósofos, pues los que le terminaron buscando, debían ser aquellas personas que habrían alcanzado un nivel filosófico muy amplio, que consiste en, a pesar de que tú estás seguro de algo en materia intelectual,
No es así. Interesante. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Pues impactan en todo sentido, por un tema de prejuicio, de preconcepto. Nosotros venimos con muchos prejuicios, con muchos preconceptos aprendidos a través de la sociedad. Y por eso muchas veces nos hace difícil poder aceptar ¿no? algún pensamiento bíblico. Exactamente. Y a veces queremos ajustar el pensamiento bíblico a nuestro diario vivir, a nuestro gusto, a nuestro deseo. Y no dejamos que la palabra nos dé el mensaje real, ¿no? En su pureza. ¿Por qué? Porque no va conforme a lo que yo creo, ¿no? A lo que yo presuponía. A lo que yo presuponía. Que por eso muchas veces nosotros rechazamos y no, hasta aquí nomás. Escuchar. Pero lamentablemente hay que seguir para adelante, porque para adelante hay más gente, amigos. No podemos limitarnos porque fulano me rechazó, no voy a seguir, no, hay que continuar. Sí, definitivamente. Y ese debe ser el sentir pues de cada uno de nosotros, ¿no? De saber que no podemos tener, o mejor dicho, de saber que nosotros no somos el conocimiento definitivo y final de nada prácticamente. Entonces eso es algo muy, muy a tener en cuenta en nuestra vida. Queremos ver si podemos saludar a algunas personas, a ver si puedo ver. No lo sé. A ver. Intento abrir esto, pero no sale. Es posible que el enlace esté dañado, se haya eliminado la página. Dale para atrás. Pero veo que estamos transmitiendo sin problemas, ¿verdad? Deme un momentito para ver si podemos solucionar esto. Escuela sabática. Sí, no aparece, no sé por qué. Vamos a saludar acá. Mejor vamos a continuar leyendo, ¿qué te parece? Ya, vamos a seguir con la lección, amigos. Vamos a continuar leyendo aquí. Lee, Mirla. Dice, es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano Oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucediera. Por lo tanto, los escritores inspirados de la escritura comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda. Como por ejemplo el endurecimiento del corazón de Faraón. Es una pregunta muy clásica, ¿no? Sí. ¿Cómo Dios ha permitido, ¿no? Que sucediera lo que pasó, ¿no? En la época de los egipcios, que Dios endureció el corazón. ¿Por qué no ablandó el corazón de Faraón? ¿Por qué no permitió que Faraón se liberara al pueblo sin tener que pasar por tantas situaciones complicadas? ¿O por qué Dios mató a mucha gente? No, hay mucha gente que pregunta eso. ¿Qué Dios es ese? Pareciera como que fueran dos dioses diferentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Eso tiene una explicación, y es una explicación muy sencilla de entender. Esto pasa cuando uno lee el texto bíblico, uno tiene la impresión de que Dios endurece el corazón de Faraón. Que es Dios que hace, no, lo va a poner duro para que las siete plagas caigan. Entonces, esa es una lectura incorrecta del texto bíblico. ¿Por qué? Porque va en contra de la forma como Dios trata con el ser humano en el resto de la Biblia. Porque Dios da al ser humano ocasión de arrepentirse y sus pensamientos no son del mal para nosotros, sino del bien. Y es textos, parte, dice ahí, de la cultura de la época, ¿no? En donde se le atribuye a la persona la culpabilidad de algo, aunque solamente por eso que permita que pase. Exactamente. Aunque no haya sido él o ella quien hubiera hecho el acto en sí. Entonces, la explicación que tenemos teológica hoy al respecto es que el efecto que tuvo Dios sobre Faraón es el efecto que el Sol tiene, por ejemplo, sobre algunos elementos de nuestro planeta. Pongo un ejemplo. Tú tienes el Sol delante de un hielo, de un cubo de hielo. Tú expones al cubo de hielo al Sol, lo que va a pasar es que el hielo se va a derretir. Pero tú expones al mismo Sol, digamos, un poco de barro, de lodo. Lo que va a ocurrir con el lodo es que se va a endurecer. Entonces, lo que el texto bíblico, en este caso, lo que Moisés está escribiendo aquí, no es la intención de Dios de endurecer el corazón de Faraón, de ningún modo, sino lo que Moisés está escribiendo aquí es el efecto que tuvo en Faraón las palabras de Dios a través de Moisés. O sea, su orgullo fue tan grande que él no quiso aceptar que venga Dios a decirle, oye, deja salir al pueblo de Israel. Y es el efecto sino que él que se enorgulleció, no, es mi pueblo, es mío, se cerró. Pero si Faraón hubiera sido, digamos, como el hielo y hubiera estado abierto, al Dios de los hebreos, el mismo Dios habría tenido un efecto diferente en él y habría derretido su corazón, al contrario de endurecido. Exacto.
Entonces ese es el efecto que tiene, y no es que Dios haya endurecido el corazón de Faraón porque quiso endurecerlo para después mandarle las 10 plagas. No es así, sino que el Faraón terminó decidiendo por endurecer su corazón a la voz de Dios en ese momento. ¿Pudo tener otra actitud? Sí, y las consecuencias habrían sido diferentes, el resultado habría sido otro. Y un ejemplo de eso, de la misericordia de Dios, es pues la historia de Jonás, el pueblo de Nínive. Nínive iba a ser destruido, pero él se arrepintió y Dios no permitió que vaya nada. Y recuerda que siempre Moisés hablaba de Dios como un Dios misericordioso, grande misericordia, siempre, ¿no? Y bondad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nuestro Dios siempre ha sido de misericordia, siempre ha sido un Dios de amor. Y que el hecho de que el ser humano se cierre a Dios no quiere decir que sea Dios que lo haga, sino que es parte de la cultura de la época, es vivir de esa manera. Muy bien dicho. Muy bien, amigos. Muy bien dicho, Mirla, muy bien captado el pensamiento pues principal en este punto. Continuamos leyendo, Mirla, la lección para hoy. La lectura. Vamos a ver dónde estamos. Dice aquí, en el segundo. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. La Biblia está condicionada culturalmente y por lo tanto solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma, o el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les hablas a todos los seres humanos. ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? Buena pregunta. Hay 3 preguntas muy interesantes. Hay preguntas aquí muy interesantes para abordar. Dice, la cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. La Biblia está condicionada culturalmente y, por lo tanto, solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma, o el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende a esa cultura y les habla a todos los seres humanos. ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de la Biblia? Buena pregunta. Es más bien lo segundo. Es cierto que el mensaje de Dios se da a una cultura en específico, y es cierto que esa cultura tiene notables defectos, muchos defectos propios de su época. Lo que el lector de hoy tiene que aprender a hacer es extraer los principios que Dios dio a esa cultura, ¿ok? Para aplicarlo a la nuestra, que somos una cultura completamente diferente. Por eso no hay que tomarlo de manera literal, en el sentido de hacer, no, porque esa época mataban animales y tengo que matar, o porque hacían esto, tengo que hacer, no, porque son contextos diferentes, son épocas diferentes, son culturas diferentes. Entonces hay que aplicar solo el principio, el mensaje, la esencia a nuestra vida, que eso es parte de la hermenéutica. Eso es parte conocer de la el contexto, interpretación. por eso es parte de conocer el contexto para saber. Sí, definitivamente, porque, por ejemplo, todos tenemos gran respeto por Abraham. Yo lo tengo, muy gran respeto por la vida que él llevó y por cómo Dios le usó. Pero Abraham no es precisamente un ejemplo, no lo es. Claro, porque él tuvo sus fallas también. Dijo mentira, por ejemplo, con su esposa. Dijo mentira, dijo que su esposa no era su esposa, sino su hermana, pero que era verdad también, era verdad. O sea, fue una verdad a medias. Un mentiroso experto. O sea, porque hacer una mentira así requiere de cálculo. Oye, Faraón te he encontrado muy linda, me va a hacer problemas, mejor dile que no eres mi esposa, dile que eres mi hermana. Pero ¿por qué? No es mentir, no, pero eres mi hermano, no, sí, también soy tu media hermana, entonces no es mentira. Pero eso no quiere decir que porque él lo hizo lo tengamos que hacer, entonces hay que sacar la esencia. Ahí él un poquito que flaqueó, ¿no? Bueno, fue así, actuó de esa manera simplemente. Hablando, pues. Y el otro gran momento, entre comillas gran momento de Abraham, es cuando él pues recibe la promesa de que de su descendencia iba a formar una gran nación, y pues él decide acostarse con la sierva, la esclava de su esposa. Bueno, su esposa fue que se lo Claro, propuso, pero él no rechazó la propuesta, fue y lo aceptó hizo. La propuesta. Entonces aquí vemos ya algo cultural, porque en la cultura, en esa época, esto era normal. Si tú como esposa tenías en ese tiempo una esclava y tu esposo tenía relaciones sexuales con la esclava y tenían un hijo, ese hijo no era más de la esclava, ese hijo era de la ama, digamos. Entonces culturalmente eso estaba correcto, culturalmente esto era normal, pero para Dios no. Dios tenía otros propósitos y Abraham hizo lo que según su cultura estaba dentro de lo correcto. No podemos hoy tomar como excusa y decir, oye, Abraham lo hizo, yo también lo voy a hacer también, con la sirvienta de la casa, digamos, a quien mi esposa le paga. Entonces, esto es bíblico. Esto no se hace. Esto no podemos decir que es bíblico, pero sí podemos decir que está en la Biblia.
pero que tiene un contexto y que lo que hay que extraer es el principio, y el principio es que Dios tenía una promesa sobre la esposa de Abraham, no sobre la esclava, porque para Dios la infidelidad es un pecado terrible, terrible, y en ese contexto es que extraemos el principio y lo aplicamos hoy a nuestra vida. Miren cómo el principio bíblico está dado en una cultura defectuosa. Pero ahí se puede ver también la consecuencia de los actos de Abraham, porque al Abraham hacer eso, tuvo 2 hijos y los 2 entraron en pugna, ¿no? Hasta el día de hoy sus generaciones futuras están en pugna, viven en pleito, en pelea. Si no se hubiera evitado hacer eso, hubiera confiado más en la promesa de Dios, entonces se hubiera evitado pues la consecuencia que tenemos hoy día de pleitos, de guerra, de lucha entre ambos descendientes. Exactamente, ambos aún hoy viven en constante conflicto. Igual en la historia de David tuvo un montón de hijos con diferentes mujeres, y todos los hijos vivían en pleito, uno con otro, se mataban entre ellos, violaban a sus hermanos. Entonces son consecuencias de los actos humanos que la Biblia condena, porque no era el propósito de Dios que fuese así. Exacto. Entonces son ejemplos para nosotros también, para entender, para saber o no cometer, los mismos errores que ellos cometieron. Entonces son como testimonios de vida, ¿no? Sí, definitivamente, y hay que verlos en ese sentido, Entonces uno extrae el principio que ha sido dado en una cultura con muchos defectos, con mucho lastre, una cultura que es claramente patriarcal, ya lo he dicho antes, y esos principios extraerlos a nuestro tiempo, que también, curiosamente, es una cultura patriarcal la nuestra, porque está centrada en el sexo masculino, algo que, bíblicamente hablando, pues es un exceso. Así es. ¿Ok? Solo que hay que conocer un poquito más las escrituras para llegar a estas conclusiones, ¿no? Que están desde el Génesis hacia adelante. Por eso es importante conocer el contexto y la cultura. El contexto es importantísimo. Exacto. Continuamos, Mirla. En Hechos 17:26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre, o sea, de una sola descendencia venimos todos, Adán y Eva pues. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando, existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y esto es porque Dios es el creador de toda la humanidad, amigos. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limitan a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrece la muerte y la resurrección de Jesús. Al final todos somos hermanos, todos venimos de una misma sangre, y hacia todos viene la promesa de la Biblia. Así es. No es solo judíos, no, es Adán y Eva, que son nuestros padres. Y en Adán y Eva, antes del pecado, encontramos el modelo extraordinario del equilibrio que debe haber entre los géneros que Dios creó. Así es. No hay ninguna especie de superioridad ahí de un sexo sobre otro. Pero después del pecado, pues la misma cultura judía, que es una cultura vertiente de la familia semítica, termina pues cayendo en el patriarcado. Y ya Dios se lo anticipó a Eva, ¿no? Le dijo que su esposo terminaría enseñoreándose sobre ella. Pero eso no era un mandato de Dios. Es una maldición. No, de hecho tampoco era hay que prestar atención aquí, tampoco era que Dios le estaba maldiciendo, Lo que Dios está haciéndole es contándole qué es lo que va a pasar. La consecuencia de lo que han hecho. Pica la nariz, no Al sé igual. Okay. Ya. Estornuda. No es estornudo, no sé. Entonces, me explico un poquito aquí. Lo que pasa es que el texto de la Reina Valera ha traducido en esta parte del Génesis, multiplicaré tus dolores en la preñez. En la preñez, y al hombre que va a trabajar con sudor de su frente. Exacto. Y da la impresión de que Dios está molesto y que Dios está castigando a Adán y Eva. Como que hace una maldición, porque eso es lo que yo siempre escuchaba. Eso es lo que siempre se ha predicado. Que esto de parir con dolor es una maldición por el pecado. Entonces, el verbo está ahí, el problema está en el verbo, que es multiplicaré. Así aparece en varias versiones de la Biblia en español. ¿Y qué significa esto? Pues que Dios está molestado porque le has cogido el fruto prohibido y era su fruto favorito, qué sé yo, era el fruto que Dios prohibió y está molesto. Por desobediencia. Entonces, ¿sabes qué? Ahora cuando deja luz, yo me voy a encargar de que te duela. Voy a multiplicar. Eso es lo que implica la palabra multiplicaré. Pero el texto original es más suave al respecto. ¿Ah, sí? Sí, no es multiplicaré. La forma correcta de traducir este texto es se multiplicarán. Es diferente, es muy diferente, porque aquí Dios no está
de sujeto No multiplicando. está como diciendo, ahora que tú desobedeciste te voy a hacer esto. No, sino No. que eso va a suceder conforme pase el tiempo debido a las consecuencias de lo que yo hice. Lo que Dios está haciendo es contándole qué es lo que le va a pasar para cuando le ocurra esté prevenida. O sea, aún en ese momento Dios actúa con amor. Porque le está diciendo, mira, como consecuencia de esto, esto es lo que va a ocurrir. Por haber pecado. ¿Ya? No te voy a abandonar, voy a estar contigo, no voy a multiplicar tus dolores. Esa idea de que Dios multiplica los dolores de alguien porque pecó es una idea sangrienta, es una idea torcida de personas que no entienden el amor de Dios. Y eso no, claro, eso iba a decir, eso no muestra un Dios de amor, sino un Dios como que de venganza. Ahora me voy a vengar porque pecaste, porque me desobedeciste. Claro, entonces voy a multiplicar. Eso es lo que sugiere una traducción pues deficiente ahí, es deficiente, multiplicaré tu dolor. No, lo que el texto original está diciendo es se multiplicarán tus dolores ahora que vas a parir, ¿ok? Y el hombre, tú ahora vas a tener como consecuencia este jardín, pues que me lo voy a llevar, que se lo lleva, y ahora tienes un mundo que hay que labrar, que hay que trabajar de cero. ¿Por qué? Porque no puedo tener un contacto ahora con ustedes directo, no puedo ser su jardinero, porque Dios era el jardinero del huerto del Edén. De mucho nosotros. De muchísimo, pero Dios en su amor nos va contando qué es lo que va a ir pasando, y después le dice, y el varón se enseñoreará sobre ti. Pero esta es otra consecuencia, no es el plan de Dios que las damas pues den a luz con dolor, ¿ok? Eso lo aprendemos del texto. Y ahora que yo tengo un ejemplo, ese es como una madre que le dice a su hijo, mira, que su hijo le mira, no agarres esa botella que está ahí porque se puede romper o te puedes cortar. ¿Ya? Y el niño viene y queriendo agarrarlo se cae y se corta. Ahora la mamá dice, mira, te va a doler, vamos a tener que llevarte al médico, te van a tener que inyectar, te van a coser a sangre fría, te va a picar porque te van a poner un líquido que arde. Entonces es algo más o menos así. Pero ninguna madre sensata va a agarrar la mano de su hijo y lo va a pisar y lo va a golpear. Y lo va a herir. ¿Por qué? ¿Por qué? No, toma, ¿por qué? ¿Por qué? Yo te dije. No, Dios no puede actuar así en absoluto. Oye, te voy a coser, pero va a tomar un tiempo que te va a doler la mano. ¿Okay? Ese es el Dios de amor que aparece en las Escrituras. Es como contando lo que nos va a pasar entonces a consecuencia del acto del pecado. La palabra multiplicaré tus dolores pues está muy mal traducida. Se multiplicarán tus dolores en tus preñeces, ¿no? Ese es el sentido del texto. Entonces, tenemos en Adán y Eva pues el plan de Dios original para el matrimonio, y ahí no hay ninguna superioridad de parte del varón por sobre la mujer ni viceversa. Al contrario, ambos son imagen y semejanza de Dios cuando se unen en el matrimonio. Y el plan de Dios es que volvamos a ser como eran Adán y Eva antes del pecado. Así es, amigo. Ese es el sentido. Pero cuando Dios da su mensaje de salvación a esta cultura, a este pueblo judío, pues resulta que esta cultura tenía mucho lastre y mucho defecto. Y mucha gente pues piensa que así como era en el tiempo de Abraham, así tiene que ser hoy de manera literal. Por lo tanto, como Abraham tuvo relaciones pues con otra persona, pues porque nosotros no. Lamentablemente estamos en un mundo de pecado y Dios ha tenido que usar a los hombres así como son, ¿no? Sí, es una Dios, pecaminosa Dios para que glorificarse en ellos y llevar a cabo su plan. En la Biblia, Dios es extraordinario porque trata con un amor y con una paciencia que son asombrosas, Que nosotros pensando, poniéndose, bueno, si fuera yo Dios, no hubiera aguantado todo eso. No. Me hubiera arrasado con el hombre. Y dice David, gracias a Dios que Dios no es hombre, no, sino que es Dios. Por eso David cuando él cometió su pecado, que le dijeron, ¿en manos de quién quieres caer? ¿En manos de hombre, en manos de Dios? No, en manos de Dios porque es misericordioso. Porque el hombre no es. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, continúe. Se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales escribieron los hechos bíblicos. Lo que estamos mencionando hace varios días, ¿no? Hay que aprender a extraer los principios que están en las Escrituras para aplicarlo a nuestro tiempo. No puede tomarlo todo de manera literal. No se puede, simplemente somos una cultura diferente, somos un tiempo diferente. Ciertamente un tiempo posmoderno, ¿no? Usamos Facebook, usamos redes sociales, usamos cámaras celulares con cámara, etcétera. Somos otro tiempo, tenemos un concepto de salud un poco más avanzado. Y a esa para los jóvenes que dicen, no, porque la Biblia está desfasada, está fuera de moda, está ya antigua. No, amigos.
Sigue vigente hasta hoy porque esos principios nos ayudan a nosotros a vivir adecuadamente y ser felices. Pero siempre está pues el creyente de turno que piensa que uno debe volver como era antes, como pensando que antes todo era mejor y perfecto, ¿no? Yo he escuchado esta frase muchas veces, hay que volver a las sendas antiguas. Y lo toman de manera completamente fuera de contexto, porque si ustedes leen en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5:1, ustedes van a encontrar algo muy terrible en la iglesia cristiana de esa época. Claro. Y lo que van a encontrar es que habían cristianos que tenían relaciones sexuales con su madre o con su madrastra en su defecto. Claro, Pablo le llama la atención a eso dice, abra primero, no lo vamos a abrir ahora, pero abra 1 Corintios 5:1, eso es lo que dice. El apóstol Pablo está muy molesto con eso y les dice hoy, y cuando yo escucho a alguien decir, hay que volver a las sendas antiguas, yo digo, no. Pero yo supongo que no es en ese contexto de ser como ellos eran, en la actitud, sino de volver a Dios como ellos buscaban a Dios por el reglamento del Espíritu Santo. Eso sí. No es por la forma de manera física. No, pero te diré, Mirla, que las personas que dicen volver a las sendas antiguas lo dicen de manera literal. Ya es otra cosa. Pensando que es un tiempo mejor y no necesariamente. De hecho, habían pecados muy terribles. El mismo pueblo de Israel, como era que Dios tenía que estar llamándolo otra vez a ellos, vuelvan, porque se iban con las otras regiones cercanas, con los idólatras, y se unían con ellos, se adoraban. Entonces Dios tenía que mandar un profeta para que lo traiga otra vez hacia él, y volvían y se iban, y él tenía que volver a hablar hacia él, y volvían y se iban, y cuando Jesucristo nació, lo rechazaron, lo crucificaron. Y él lo dijo, o sea, siempre ha habido pecado, en toda la época, toda la historia de la humanidad, desde el inicio, desde que Adán y Eva pecaron, ha sido siempre así. Entonces yo diría, más que volver a las sendas antiguas, lo que necesitamos es agarrar el texto bíblico, volver a Jesús por supuesto, agarrar el texto bíblico, entenderlo en nuestro tiempo y aplicarlo debidamente. Porque yo entiendo que cuando dicen volver a las sendas antiguas, volver a Dios. No, pero las personas... Por asunto de ellos, del lamento del Espíritu Santo. Pues no, las personas en su mayoría, cuando hablan de volver a las sendas antiguas, hablan de manera literal. Mucha gente piensa que la iglesia... Que era santa, ¿no? Sí, mucha gente piensa que la iglesia adventista en tiempos de Ellen White era perfecta. Eso es falso. Yo tenía muy... Eso es falso. Bastante. A Ellen White no la querían escuchar los mismos líderes de la iglesia y le mandaron de viaje a Australia. Porque Ellen White les decía todas las faltas que estaban teniendo de manera amorosa para que se corrijan. Y lo que hicieron, ¿sabe qué, Elena White? Gracias por tu consejo, pero no queremos escucharte. Y le pagaron una salida a Australia para que esté ahí varios años. Y ahí donde escribió grandes libros. O sea, cuando me dicen tenemos que volver como era en tiempo de Elena White, pues, atención, no conoce la historia. La iglesia siempre ha sido una iglesia con defectos a través de toda la historia. Desde el pecado. Desde el mismo pecado. Tú tienes a que los propios hijos de Adán y Eva se mataron entre ellos. Y nadie dice ahí, oye, es asesino porque jugaba muchos videojuegos o porque veía películas de acción. No veía nada, acababa de salir del huerto del Edén, pero es un asesino. Es la naturaleza pecaminosa. O sea, eso, me refiero a Caín, eso pues es muy natural en nosotros. La idea de volver a sendas antiguas es un concepto que lo que procura en realidad decirnos es que volvamos al texto bíblico, pero tenemos que aprender a tomar el texto bíblico y extraer los principios de él para aplicarlo en esta época en la que estamos viviendo. Tenemos que usar celulares, tenemos que usar laptop, tenemos que usar las redes sociales. Adecuarnos al momento que vivimos para poder utilizarlo de la mejor manera para el beneficio del evangelio también. Y tenemos que profesar santidad. Y la santidad no es como muchas personas piensan, y no es perfección. O andar con la mano siempre así. La santidad es apartarse para Dios cada día. Ya está. Y vivir tranquilo y en paz cada día. O sea, de eso estamos hablando un poco anoche antes de ir a dormir. Antes de dormir. Muy interesante conversación. Muy bonito, sí. Ok, continuamos, Mirla. Vamos para allá. Paralelamente, piensa en el álgebra, de Baldor, que se inventó en el siglo IX a.C. en Bagdad. ¿Significa eso entonces que las verdades y los principios de esta rama de las matemáticas están limitados solo a ese tiempo y lugar? Por supuesto que no, claro, porque nosotros en Dominicana, el álgebra de Baldor, ese es el librito que da miedo allá cuando uno ingresa a la secundaria. En todo el mundo se da ese tipo de álgebra, se dan las clases, a ti te enseñaron también con el álgebra de Baldor. Y se da, sí, lo que pasa es que con Baldor es que Baldor lo hacía en un lenguaje sencillo, por eso era muy popular.
muy poco porque lo hace muy fácil, muchos de ustedes lo conocerán, pero trataba de evitar la lectura fácil cuando era chiquillo, la verdad. Cosas mías, ¿ok? Bueno, pero es un buen ejemplo. Ahora, no solo eso, sino que el álgebra, que es pues son operaciones u ecuaciones matemáticas que nos permiten tomar valores, ¿ok?, de nuestra realidad para poder hacer equivalencias, principalmente, equivalencias matemáticas. El álgebra es importante, ¿ok?, porque nos permite explicar cosas del universo. Pero aunque no existía el álgebra como tal antes de que se inventara, aquí dice el texto del siglo IX antes de Cristo, aunque no existía como tal, no significa que la física no existiría como tal. O sea, tarde o temprano tendríamos que haber descubierto el álgebra y más cosas todavía del universo, que es parte del conocimiento humano. Y eso es precioso, eso es muy bello, Qué interesante ejemplo. Y mira, es un buen ejemplo porque hoy día en todo lugar se da, en todos los países se enseña y es antiguo. y viene de Bagdad, ¿no? Bueno, dice, el mismo principio que se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como para sus primeros receptores. Exactamente. O sea, no pasa de moda. Son relevantes. Sigue vigente, amigo joven. En absoluto. Y te va a ayudar mucho en tu vida. Ayer estaba pensando que me gustaría hacer yo un estudio personal de lo que fuera, de algún, claro, por supuesto, de un texto bíblico, y pensaba que podría hacerlo pues en vivo con ustedes para que pues vean. No creo que sea la manera última y definitiva de estudiar, pero me gustaría que me acompañen a mí estudiando un texto bíblico y yo explicándoles qué está pasando por mi mente y qué estoy haciendo en ese momento y por qué lo estoy haciendo, qué Biblia estoy consultando, etcétera. Y sería interesante poder juntos estudiar un texto bíblico para ir aplicando lo que venimos aprendiendo aquí, porque tenemos que empezar a aplicar. Algo práctico. Y tenemos que llevarlo a la práctica, si no esto es pura teoría, ¿no? Y de eso estamos pues muy hartos ya, muy hartos en el sentido de llenos, ¿no? Así que sería interesante, estoy tratando de ver qué día se puede y qué hora, y pues nos tendrán aquí para poder estudiar juntos el texto bíblico del modo como yo lo haría normalmente. Primero en un sentido bíblico, y porque hay algunas personas que son teólogos que no siguen y estudiantes de teología, en un sentido teológico. Ya es más profundo, yendo al hebreo, yendo a los textos originales y demás. Entonces, si les gusta la idea, pues ustedes me dicen que sí, ahora mismo en la caja de comentarios que yo estoy viendo ahora, y para proseguir con eso. Si no, pues simplemente yo sigo estudiando todos los días, como estudio normalmente cada mañana, ¿vale? Entonces ustedes me dirán, ¿sí? Si les parece una buena idea, me escriben en la caja de comentarios y yo les voy a ir diciendo cuándo pues nosotros dice, sí, apoya esa idea, dice Sandra. Ok, solo Sandra, pues necesitamos más personas, ¿no? Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos. Vamos a ver lo que dicen. Sí, lamentablemente no está cargando aquí, ya es cuestión del mismo Facebook, no le estoy criticando, pero es cuestión de Facebook que no permite en este formato cargar los videos. Mira, yo abro aquí el video y no aparece como no encontrado. Es que en la normal no puedo leer los comentarios, claro, no puedo leer los comentarios porque están muy pequeños. Así que vamos a leer desde aquí. A ver, algunas personas que nos han escrito, vamos a mandarlo aquí a esta pantalla para verlo más grande. A ver, Yuli Contreras, bendiciones para ti. Santa Rosario, bendiciones para ti también. Kelly Daisy, buenos días, buen día. María Curié también, buen día para María. ti. Yuli Contreras está con nosotros. Saludos desde Trujillo. La linda Porvenir, qué precioso lugar donde hay mucho trabajo que hacer. Adalgisa Lora, bendiciones, mi queridos hermanos, gracias bienvenida. Por la lección. Lía Hernández, bienvenida. Buenos días. También. Nori, bienvenida. Excelente. Damaris, feliz martes, muy bendecido parejita, Dios. desde USA, fuerte abrazo. Exacto. Para ti, Damaris. Mari Clary, hola, muy buenos días, Dios los bendiga, dice Mari. Elenita Ferrán, muchas bendiciones para esa linda parejita, lindo día para ustedes. Gracias. Víctor Infa está con nosotros. Buen día, pastor, buen día, hermana. Buen ¿Qué quiere decir? También. Que su espíritu enardecía. Bueno, la palabra enardecía, pues que estaba encendido como el fuego, simplemente. Así como cuando estaba en camino de Maús, dice que su corazón ardía cuando Jesús le abría la palabra y les leía. Shirley, buenos días. Tengo fuerte abrazo. un lindo bendecido día. Orellana, Ecuador. Nena Martínez. También saluda. Buenos días, mis hermanos. Dios bendiga ese día. Feliz de estudiar contigo también, nena. Fuerte abrazo. Maritza. Mi prima, feliz día, familia. Giovanna.
Buenos días, hermanos, un día más con ustedes. Un día más. Virginia, bienvenida. Bienvenida, Rosa Virginia. Tepoch, Dios fuerte les abrazo. bendiga. Iris Iris también, feliz día. Alexandra Beato. Buen día, familia, bendiciones. Marisela. Bendiciones. Maribel Cristina. Buenos días, hermanos, feliz día. Feliz día para ti también. Mari Gracia. Bienvenidos, hermanos. Bendiciones, hermanos. No pude escucharles en esos días porque me habían cortado la línea, Pues pero ya ya estás está con acá. nosotros. Es Maribel, importante. fuerte abrazo desde Trujillo para ti también. Josh. Buenos días, Pastor Kevin, hermana Mil, un saludo y gracias por la lectura. Reacción Gracias de a hoy. ti, Gracias Josh, a ti, por estar Josh. con nosotros. Ariel, heme aquí. Gracias por compartir el resumen de la Bienvenido, lección. bienvenido. Sadie también está con Feliz nosotros. día. René Pacaja. Buenos días. Noemí está con nosotros. Buen día, Noemí. Que Dios Consuelo bendiga. también, ¿qué nos Recuerdo dice? que hace como 15 días le pedí que oraran por mi hermana Laura y salió de cuidados intensivos. Gloria a Dios. Ya está en su cuarto, ya salió del cuarto crítico, todavía está internada, pero ya va mejorando. Gracias a Dios, oración de amén. Qué bueno. Nos alegra mucho. Qué bueno, Qué Consuelo. bueno, de verdad que nos alegra mucho tener estas noticias tuyas, Consuelo. Así es. Fuerte abrazo para ti. Nora Córdoba. Buenos días, bendiciones. El método de Cristo ayuda grandemente el de acercarse a las personas como quien desea hacerles el bien y orar por ellos. Y dejar que sea Dios quien abra las puertas de los corazones que se han endurecido a causa de las ideas culturales o de otra índole. El método de Cristo nunca fallará. Buenos días. Sí, el asunto es que nadie puede salir de la cultura. Es el asunto, así que todos estamos metidos ahí. Todos de algún modo pertenecemos a la cultura, desde la manera de vestir, hablar, ser, de levantarse, de acostarse, de las cosas que usamos. O sea, muy buen comentario. Pero Fuerte el método de abrazo, Cristo sí Nora. funciona y se aplica a toda cultura. Es así. Sara Rodríguez. Buenos días, Dios los bendiga. Gracias, Sara, un Mando fuerte una abrazo. rosa. Albania, hola. Hola, mamita. Julio Carrera, súper. ¿Cómo Nachita está, Luis. papita? Buenos días, feliz día, aunque sigo en Coatzacoalcos, sigan orando por mi papá, saludos. Claro que sí, fuerte Hola, abrazo chica. para ti. Sara Rodríguez, Dice, dirigen muy bonita la clase. Gracias. Que Dios los bendiga. fuerte abrazo para ti, Sara. Súper, Sara. Elsa, Buenos días, hermano, bendiciones. Enriqueta, hermana, bienvenida. Gracias por compartir. ¿qué nos dice Josh? Que ha Dios citado, ¿no? Sí, Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquier, libera de la influencia de Satanás a los pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Muy bonito Muy comentario. buen comentario, ¿ya? amigo Josh. Pero querido Josh, como ayer te dije, queremos escucharte a ti. Queremos que palabras. tú escribas. Esto lo puedo encontrar en el comentario, ciertamente, y es muy buen texto. Pero nos gustaría que nos escribas algo tuyo en torno a la lección. Compártenos, porque si tú escribes algo tuyo, eso no lo voy a encontrar en otra parte más que en ti. Y eso queremos escuchar. Queremos escucharte a ti. Muy buen texto, Josh. Muy buena cita. Albania. En verdad el amor de Dios es infinito y no Sí. se puede, No se puede entender. Gloria a Dios. Norma Flores, Amén. fuerte abrazo para ti. Norma, Iris. Se multiplicarán los dolores de parto, no te multiplicaré. Qué Sí, claro. Así es es. así. Yo misma pensaba, porque eso mucha gente Es enseña, lo que ¿no? se enseña. Que por el pecado el Señor ahora como que viene una maldición y que ahora hay que ganarse el pan con sufrimiento y dolor, que el trabajo ya no es un gozo, una delicia, sino es sudar la gota gorda y fajarse, y que las mujeres van a sufrir dolor de parto por eso. Que eso es patriarcal también, Sí, porque bueno. destina a la mujer a la vida doméstica y al varón a la vida pues Y hace la laboral. diferencia, ¿no? Eso de dónde Es así. salió, eso salió de una Y cultura ahora mira, probablemente. con esa manera de leer está más claro, Está y ahora se clarísimo. entiende y se puede ver más el amor de Dios. De que Mucho no ha más. sido Dios que nos ha impuesto eso, sino que ha sido O que nos ha castigado. consecuencia de nuestras propias acciones. Es como que el padre te dice, mira amigo, si tú haces esto, te va a ir así, te va a pasar esto. Y cuando tú caes, lamentablemente te pasa lo que tu papá te dijo. No fue porque él te dijo que te lo impuso, sino fue la consecuencia de lo que yo he hecho, ¿no? Otra vez, pues, es el asunto, ¿no? Le damos a Dios forma humana. Entonces, Y le culpamos a él, así como el mismo texto a veces dice. nos ponemos en el lugar de Dios en ese momento. Oye, pero si yo soy Dios en ese momento, pues le castigo, y pensamos que así actuó Dios. Aquí está claro, multiplicaré. Es muy bien, Dios, porque son unos desobedientes. Otra vez es antropomorfización. El amor de Dios es infinito. Gloria O sea, a Dios. Dios es infinito y su amor es infinito. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos humanos, y hay textos bíblicos que dicen que es así. Tenemos que aprender a ver al Dios de amor en las Escrituras, y no al Dios legalista que muchos intentan transmitirnos torciendo el texto bíblico.
Cuando uno ve a Jesús, ve un Dios extraordinario, un Dios que desafía la manera legalista de ver la vida de los fariseos. Eso lo encontramos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Un Dios que a propósito y con intención hace milagros el día de reposo para despertar la atención de los fariseos, quienes eran tremendos legalistas. A propósito, el milagro del estanque de Siloé no era necesario para Jesús, para sanar a ese ciego, de hacer lodo en el piso el día de reposo. No era necesario que haga lodo, solamente puede ir a lavarte y ya. El lodo no tiene ningún material en especial. Pero ¿por qué Jesús hizo lodo ese día? Porque los judíos habían enseñado que hacer lodo o escupir en tierra en el día de reposo era pecado. Y Jesús lo hizo con intención para llamarle la atención a ellos de sus leyes adicionales que habían hecho al texto bíblico. Que no es el sentido de la ley de Dios. Que habían hecho del día de reposo una carga, un peso terrible. Y hace lodo y luego le dice, lávate el estanque de Siloé. ¿Por qué le piden Siloé? Porque ahí estaban cerca los fariseos para que le vieran. Y le preguntan, oye, ¿y cómo ha sido? Bueno, no sé, él hizo lodo y me sanó. Y termina diciendo que es un hombre pecador, no proviene de Dios. O sea, ni siquiera han visto que ha sido sanado el ciego. No les importaba. Se han fijado más en el lodo que hizo Jesús o en que sanó en sábado que una persona, un alma, haya sido liberada, ¿no?, de la ceguera. Y ellos sabían que él era hombre de nacimiento ciego, y a pesar de eso le preguntaron, oye, ¿tú eras ciego realmente? Porque no lo podemos creer. ¿Cómo puede haber un milagro tan maravilloso de ese hombre pecador? ¿Y por qué decían que era un hombre pecador? Para glorificar a Dios al ver eso, ¿no? Pero no, se han cerrado, sus ojos se han cegado. ¿Y por qué decían que era un hombre pecador? Pues porque había hecho lodo en el piso el día de reposo. Absurdo. O sea, absurdo, completamente absurdo. Pero hoy esa cualidad de ser absurdo se repite en muchos de nuestros buenos, amados y queridos amigos hermanos que hacen de la ley de Dios una carga, cuando en realidad el propósito es diferente. No fue el sábado hecho por causa del hombre, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y hay que aprender a entenderlo en su contexto, de un Dios amoroso, un Dios fascinante. Nos falta muchísimo a todos, por supuesto. Sí. Eva Arana, yo opino que cuando los traductores bíblicos se internan en otras culturas, se encuentran con preguntas difíciles. Sí, por eso una traducción de la Biblia debe ser hecha no por un teólogo, sino por varios teólogos de distintas partes del mundo, de los 5 continentes, para así que el resultado se pueda, de lo más que se pueda, ajustar a todas las culturas, ¿ok? Y a la vez que sea una traducción pues fiel al texto bíblico. Y para eso los traductores hacen uso de muchos eufemismos. No sé si más adelante la lección nos dé pie a hablar de los eufemismos, pero en algún momento lo explicaré. Es un tema muy interesante, ¿no? Lorestal, buenos días. Patricia, buenos días, Dios los bendiga. Desde Chile. Un fuerte abrazo para ti. Jorge Salas, me encanta tu nuevo formato de presentación. Gracias, me di una amanecida con eso. Sí. Sandra, hola, buenos días. Sí, apoyo esa idea. La idea de que se dé de hacer un estudio de así, un texto bíblico online, caliente, bacán. Ya, Dina Muñoz, hola hermano, feliz y bendecido día. Elenita, sería bueno también. Muy bien. Nori, que sería perfecto pastor, ¿está bien? Gracias, Nori. Techi, todo el significado de la Biblia es la salvación. Gracias por explicar la lección y Dios los bendiga, que tengan un buen día. Feliz día, Techi. Nora Córdoba. Amén, está muy bien. Muy bien. Emma, fantástico. Entonces, si quieren. Buen plan, Luciana. Buen plan, bendiciones. Okay. Giovanna, sí, me encantaría la idea, hermano. Yo feliz. Bendiciones. Ok, sí, apoyo. Patricio, muy interesante de post. Ahí estaría apoyo, bien, ahí. hermana. Sí, apoyamos. Celia Catona, sí, me encanta la idea. Mari, pues hola, buenos días. Sí, pastor, excelente idea. Okay. Rosa Córdoba. Rosana. Ahí está, pues, amor. Hay que hacer ese estudio para que aprendamos, ¿no? Que aparezcan unos 10 más y lo hacen. Oye. Buen día, familia. Beatriz, Dios le damos bendiciones sobre ustedes. Muy buena idea. Muy bienvenida, pastor. Ahí está. Luz Marina. Buenos días, bendiciones, parejita. Gracias. Yola Vargas, sí, pastor, buena idea. María, estoy de acuerdo con la propuesta, hermano. Desde Perú. Jorge Salas, sí que necesitamos alimentos sólidos. Ajá. Pablo nos dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Muy buen texto. Qué buen texto, amigo. Sara, sí estoy de acuerdo. Cecilia, buen día, hermanos. Bendiciones. Néstor, buenos días. Buenos días, bendiciones para todos. Dina, Muñoz, súper. Abrazo. Mari, saludos desde Arequipa. Victorifa. Muy bien. George Cruzado, gracias Pastor, por el consejo. Ayer no lo pude escuchar por algunos problemas de transmisión, pero aquí sí, ayer hubo
exacto. Ya estamos mejor. Ayer estaba bien fea la conexión. Es que este formato, donde ustedes ven que estamos sobre el texto, pues es especial y consume varios recursos del sistema. Entonces nos había lentejeado un poco. Entonces vamos a encontrar un equilibrio, ¿listo? Estamos trabajando Magdalena, en ello. Buenos días, hermanos. Muy bien. Bendiciones. Ok, Mirla, hemos tenido una lección muy interesante para mi gusto y muy aleccionadora. Una lección aleccionadora. Así es. ¿Y tú qué puedes decir del resumen? A ver, en una línea yo diría así. El texto bíblico fue dado en un contexto cultural. Un contexto cultural que, como todo contexto, pues tiene sus defectos. Tenemos que aprender a extraer los principios que fueron transmitidos a esa cultura, ¿ok? Para aplicarlos a la nuestra. Debemos volver al texto bíblico y no necesariamente volver a la cultura de aquella época. ¿Okay? Volver al texto bíblico y aprender a vivir en nuestro tiempo, porque es nuestro tiempo. Y es un tiempo bonito, que tiene sus cosas bonitas y puede tener sus cosas también peligrosas. Pero es un tiempo especial, raro, interesante. Es el tiempo del fin, con plena pandemia encima. Sin duda alguna es un tiempo que es un privilegio, que muchos discípulos de Jesús habrían gustado tener, porque estamos a puertas, a centímetros de la venida de Jesús. Amén. ¿Tú cómo resumirías? Yo resumiría que a pesar de que seamos diferentes culturas, eso no quiere decir que nosotros no apliquemos la palabra en nuestra vida. La palabra aplica para todos, amigos. Para todos. A pesar de que Dios lo dio a un pueblo con una cultura en sí, pero si la damos de manera adecuada podemos encontrar maravillas para nosotros hoy y ser felices a través de ella. Así que le invito a leer el texto bíblico y aplicar los principios que hemos venido aprendiendo, ¿no?, durante estos días de la lección de escuela sabática. Y ya pues veremos cómo se dan de manera más profunda, ¿no?, en uno de estos días. Vamos a ver, vamos a ver. avisar. Nori, fuerte abrazo para ti, gracias. Mañana pues nos vemos. Carrasco, gracias, de Cajamarca. Fanny, buen día, la cultura. Buen día, familia. La cultura puede cambiar con el tiempo, pero las necesidades del hombre siguen siendo lo mismo. Así es, amiga, la misma. Albania, un corazón. Doris, bendiciones para todos. Con nosotros ha sido una experiencia linda, como cada día tenerlo con nosotros. Gracias por venir, amigo, por acompañarnos, por su paciencia. Sí, por la paciencia. Por el día de ayer que tuvimos problemas con internet, pero aquí estamos, pues, amigos. Y mañana pues continuaremos con la lección que corresponda al día de mañana. Que Dios le bendiga mucho. Con nosotros será hasta mañana. Hasta pronto. Bye bye.